Buenas tardes, estimados seguidores de APAC TV. Estamos nuevamente en nuestro programa Opus Runas, donde buscamos la opinión de los músicos, su criterio al arte, y dentro de eso, pues invitados todos ustedes a que nos acompañen con su criterio. También nos pueden escribir por vía Facebook o YouTube, están abiertas todas las líneas. Invitados a todos nuevamente a recibir a nuestros invitados especiales. Como dije, está abierto este espacio para que todos podamos opinar, cuestionar el arte y así buscar una forma más saludable cómo consumir el arte. Nuevamente a todos los que están llegando, estamos por medio de Facebook Live y YouTube. Gracias a todos por seguirnos. Esta tarde es muy especial, tengo dos invitados. Inicio con una invitada muy especial, se llama Linda Pichamba y quisiera dar la bienvenida. Buenas tardes, mi estimada Linda. Arikishiguta charipashunchi, tukuya ayugukuna, ninan kushifushkakani kai APAC TVP ñukapa yuyaykunata rikuchingapa nachu. Asimismo, Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre contenta de poder participar de estos espacios y poder brindar también a nuestra sociedad los pensamientos, las ideas y todo lo que se viene construyendo también a través del arte. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias para los que están llegando. Quedan nuevamente invitados a seguirnos. Este día tenemos dos invitados. Empezamos con Linda Pichamba. Nos pueden seguir por Facebook Live y YouTube. Déjenos sus mensajes, sus opiniones, sus criterios. Estamos abiertos a todo tipo de preguntas con respecto al arte. Mi estimada Linda, estoy un poco atufado porque llegué en último momento. El día está lluvioso, pero este momento de estar contigo se hace muy agradable porque siempre he tenido unas ganas de compartir contigo una charla. Nunca se ha dado, de vez en cuando nos hemos cruzado en Inti Studio, en Ñandamañachi, y siempre me he quedado picado de que sería bonito compartir a veces ideas, ¿no? O palabras que se nos sale a veces, ¿no? En una conversa. Te agradezco mucho por haber venido y por estar aquí. Vamos a desarrollar varios temas sobre la música, sobre la pedagogía, sobre el arte, sobre la producción. Pero como no todos nos conocen, a mí me gustaría, por favor, que te presentes al público, tu nombre completo y cuál es tu materia o cuál es tu oficio, por favor. Mi nombre es Linda Pichamba, soy de la comunidad de Peguche, de aquí de Otavalo, mujer quichua. Bueno, inicialmente mi proceso musical ha sido muy largo, ¿no? Desde muy pequeña. Mi padre, pues, como es músico también, de los fundadores de Ñandamañachi, desde muy pequeña siempre he vivido rodeada de música y en la casa. Mi padre, como es constructor de instrumentos andinos también, como tú ya conoces. Entonces, nuestra familia, nuestros hermanos incluso, han crecido siempre con la música, con los instrumentos. Entonces, inconscientemente, cuando uno es niño, va aprendiendo todo ese proceso y ese camino de la música, ¿no? Y para eso, pues, mi madre, mi padre siempre han estado presentes en este camino muy importante. Y bueno, a través de los años también, cantando en mis inicios con el coro de Margarita Lazo, recuerdo que solíamos viajar a Quito para los conciertos navideños. Y la primera canción que pude aprender y también grabar junto a Ñandamañachi fue Kaichiritutapi, una canción muy tradicional que, bueno, el maestro Chopin Termes también hizo la producción musical en el disco La Persistencia de los Sueños en el 2002. Entonces esta melodía era muy tradicional, súper antigua, tal vez del siglo XVI, que el maestro lo había recopilado, ¿no? Pero para esta producción, Ñandamañachi hizo su versión y mi padre fue quien creó la poesía de esta canción. Entonces desde allí empieza ya la historia de todo mi camino musical. Justamente a los 10 años empezamos a grabar con Ñandamañachi y, como bien hemos dicho, en la producción también de Manito de Cera de la cantora quiteña Margarita Lazo. Entonces ya cuando fui adolescente empecé a estudiar en el colegio Luis Ulpiano de la Torre. Empecé estudiando clarinete, me gustaba mucho ese instrumento
que posteriormente igual me dio la oportunidad de integrarme a la banda municipal de Antonio Ante. Duré como 6 años interpretando el primer clarinete ahí. Y bueno, posteriormente ahora tengo el agrado de decir que soy docente en educación musical y actualmente igual estoy ejerciendo mi rol de maestra, justamente replicando esta enseñanza de la tradición musical andina quichua en las diferentes comunidades. Y bueno, a mí realmente es un rol que me gusta muchísimo porque permitir a la nueva generación adquirir estos conocimientos le da mucho valor a la sociedad actual, ¿no? Y también es una forma de educar en pensamiento y en los sentimientos que uno debe tener por su origen. Así es, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Para los que están recién llegando a esta conversación por medio de APAC TV y Opus Runas, les invitamos a dejar cualquier pregunta o saludos. Estamos abiertos a todo eso. Hoy día estamos con Linda Pichamba en este momento. Tengo también otra sorpresa después de unas pausas, pero por el momento estamos conversando con Linda Pichamba sobre su trayectoria. Me da gusto. Ahora, después de mirar un poquito de tu trayectoria, voy a iniciar ya con lo que me interesa a mí conocer de un artista. ¿Y por qué hablo sobre esto y siempre lo repito? Es que normalmente nuestras producciones tienden a durar un disco que tendrá 60 minutos, un tema que tiene 3 minutos, pero atrás de todo eso hay una historia, una vivencia, un esfuerzo, el cual nunca se lo ha llevado a una mesa de charla o nunca se lo ha analizado. Y dentro de la música clásica, pues nosotros leemos libros de historia, ¿no? Sobre Johann Sebastian Bach, o sobre Rachmaninoff, sobre todos estos compositores grandes. Y para interpretar un tema tenemos que saber su historia de vida, porque nos ayuda a entender su obra, ¿ya? Entonces me he dado cuenta y muchas veces he intentado hacer charlas o conversaciones donde explico y veo la necesidad de hablar sobre la vida de nuestros artistas, que ese es el complemento en porcentaje mayor, que nos hace entender cómo podríamos interpretar ese tema tal vez. Aún más, por ejemplo, cuando tenía que interpretar o reinterpretar nuevamente un tema de Ñanda Mañachi, para mí era importante hablar, conversar con ellos, el estilo de Billy y todo eso. Entonces, yo eso aplico también a los invitados que vienen acá y conocer más sobre ellos, porque tú ya eres conocida, tienes tus trabajos que están en redes. Les invito a mirar a Linda Pichamba en YouTube, tiene muchos trabajos muy bonitos. Hay un último trabajo que lleva por título Airiwa. Airiwa. Es muy bonito este trabajo. Les invito a mirar, muy buena calidad como en producción audiovisual y de estudio de audio. Bueno, entonces a mí me gustaría regresar un poquito para atrás. ¿Cómo era tu infancia? Y una cosa más a eso, en el momento de tu infancia, ¿cómo vivías tu infancia al lado de Ñanda Mañachi? ¿Qué es lo que mirabas o qué es lo que te impresionaba? ¿Cómo era tu infancia en la Peña Ñanda Mañachi? Bueno, la Peña Ñanda Mañachi cuando yo era todavía pequeña ya no existía. Creo que hasta mi hermano, hasta la época de mi hermano Edwin, creo que era ahora de 40 años. Creo que funcionaba la peña. No, yo no viví esa época tan bonita, ¿no? Pero resulta que en nuestra casa, en el taller Ñanda Mañachi en Peguche, existió la peña, ¿no? Donde asistían grupos muy importantes del país y también, por ejemplo, estuvo Bolivia Manta, estuvieron músicos de Salasaca, los mismos Trencito de los Andes, que a raíz de que tuvieron el encuentro con Ñanda Mañachi en la peña, ellos empezaron también esta búsqueda de la sonoridad, ¿no? De las sonoridades andinas y estudiarla, y por eso gracias a Ñanda Mañachi también existe Trencito de los Andes. Toda la música que interpreta Trencito de los Andes es también como una influencia de toda esta música, ¿no? De Ñanda Mañachi, gran parte de su repertorio. Entonces, bueno, posteriormente yo supe igual por historias de mi padre que, bueno, a la gente no le gustaba mucho toda esta onda de la música, del compartir con el pueblo, y justamente eso se estaba realizando en la peña, ¿no? Que hubieron como envidias de los vecinos y
un vecino pues un día se enojó y prendió la choza, porque eso era una choza. Sí, sí. Entonces quemó la choza y quedó ahí. Ya no se pudieron realizar más actividades musicales, ¿no? Y posteriormente, bueno, mi padre, como siempre, es de las personas que está insistiendo con la música. Junto a mi madre también volvieron a rehacer la choza y nuevamente lo quemaron. Entonces, para esta vez ya no quisieron volver a repetir la historia y más bien hicieron una casita nueva, de bloque, teja. Entonces, ahora también en este espacio estamos realizando justamente los talleres de arte con los niños que hemos venido desde hace 3 años más, creo, trabajando con la música tradicional, realizando talleres de gaitas tradicionales para el Inti Raymi, los cantos quichuas con los niños. Perfecto. Y otros talleres también, ¿no? Entonces ha sido una historia bien bonita y también. Y en cuanto a tu niñez, a mi niñez con Ñanda Mañachi, yo solo recuerdo que una vez mi papá me tenía ensaya y ensaya y ensaya en la casa, justamente la canción que te comento del Caichiritutapi, que igual lo pueden encontrar en YouTube. Y yo no sabía, no entendía bien, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Pero tú eras muy apegada a los repasos, o solo pasabas y mirabas que estaban reunidos. O sea, ¿te llamaba la atención lo que hacían tus padres? Yo creo que siempre me llamaba la atención. Sí. Y siempre como que quería estar ahí al lado de mi papá, viendo lo que hace, los instrumentos que tocaba. Y hasta ahora es así, tenemos mucha... En tu corazón, disculpa, porque yo tuve una sensación, yo también soy de... mis inicios también lo hice en Ñanda Mañachi, entonces para mí fue una chispa en el corazón. Claro, tú estabas en otra situación porque tú dormías y te levantabas en el espacio donde... Sí, pero a ti, ¿qué te hacía al escuchar los sonidos en esa edad? Yo siempre digo... que yo ya me enamoré de la música cuando estaba en el útero de mi mamá, porque bien digo, todo el tiempo viví rodeada de música, entonces desde el primer momento que fui un feto, yo viví con música. Entonces creo que igual como mi papi tiene el taller de instrumentos, nos visitan los turistas ahí desde niños, así sea tocando las chachas, el bombo, que eran los primeros instrumentos que aprendimos. Siempre le acompañábamos a mi papá, él solito tocaba la guitarra con el rondador, pero estábamos mis hermanos y yo acompañando con instrumentos de percusión, ¿no? Que era lo más básico que podíamos tocar. Entonces, como te contaba lo de la canción, ya habíamos practicado creo que lo suficiente y solo recuerdo que me llevó un día a Ibarra y recuerdo un poco que había un montón de árboles de guayaba, y recuerdo que estaba con 2 compañeras de Pijal, que son Anita y Laura Cabascango, ¿ya? Entonces, recuerdo muy poco sobre eso, ¿no? Pero a ellas justamente las recuerdo porque con ellas cantamos este tema. Y fue muy bonito, y lo que más me acuerdo es que después de la grabación yo me salí corriendo con mi hermana a coger las guayabas del jardín del maestro Chopin, ¿no? Entonces me gustaba mucho eso. Y bueno, y en el transcurso igual cuando venían a ensayar, como siempre era la curiosidad de estar viendo como los niños, ¿no? Nos atrae mucho la música, el sonido. Y bueno, pienso que todo el tiempo estaba ahí como de curiosa, mirando, jugando tal vez por ahí. Pero ya empieza como un momento más serio cuando tuve que decidir en el colegio qué carrera iba a seguir o qué es lo que, cuál era mi afinidad para empezar a estudiar. Perdón, en ese tiempo hay un momento donde, o sea, ¿ya tenías claro que quieres ser músico o tenías tal vez otra materia en plan cuando decidiste estudiar? Yo creo que nunca dudé. Entonces. Y yo le dije a mi papá que quería ir a estudiar en el colegio de música y mi padre inicialmente se opuso, ¿no? Porque tal vez no estaba en sus planes que yo me dedicara netamente a la música. Y igual yo también puse resistencia, eso lo he aprendido de mi papá. Claro, así es. Entonces insistí tanto que ya finalmente pude entrar al colegio. Y lo bueno es que, por ejemplo,
sí me tomaba en serio el papel, ¿no? Y todo el tiempo estudiaba y rendía de la mejor manera con la música para que mi papá y mis papás no se sientan como ofendidos. ofendidos. Amigos, estamos en APAC TV y en el programa Opus Runas. Después de unos comerciales continuaremos escuchando la historia de Linda Pichamba en Opus Runa. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Y seguimos en Opus Runas, mis estimados amigos, relajados y contentos de esta gran visita aquí en APAC TV. Estamos con Linda Pichamba, invitados a todos los que están recién llegando. Estamos en Facebook Live y YouTube. Compartan por favor nuestro link para que así seamos más. Ingresen también si quieren poner un like o cualquier pregunta, estamos abiertos, están abiertos los medios para comunicarse con nosotros. Mi estimada Linda, estamos ya en la etapa donde ya decides estudiar y tienes muy claro que quieres hacer música. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla esa etapa tuya de la academia? ¿Con qué, o sea, qué llegas a conocer en comparación? Porque hasta ese momento siempre la música que hacías pues era junto a Ñanda Mañachi, que es música andina o música folclórica, ¿no es cierto? O música tradicional. Ya, hasta ese momento hay un método más empírico, más emocional y más familiar. De un momento a otro entras dentro del mundo académico. Ya, yo pienso que no es música folclórica. Ya. Primero porque cuando hablamos de música tradicional, es una música que viene de generación en generación en generación, y cuando pasa a ser folclórica es como la copia de, como queremos copiar algo, ¿no? En la actualidad. De una tradición. Entonces, cuando ya decido estudiar música, obviamente en mi época todavía no existían mujeres que hagan música, ¿no? Y bueno, sí fue una etapa muy difícil para mí, por ejemplo, el poder integrarme a una agrupación, el poder tal vez expresarme musicalmente. Recuerdo, bueno, en una agrupación también, que justamente cuando empecé a tocar guitarra, cierto personaje me dijo, no toques la guitarra, no toques, deja de tocar la guitarra. Es que las mujeres, no, te ves muy liberal tocando la guitarra, y las mujeres quichuas no son así. Entonces era una manera discriminatoria, claro, ¿no? De hacerme sentir menos, ¿no? Sí. Entonces, para mí
creo que esos momentos así de recibir esos rechazos también, discriminación, justamente igual cuando ingresé a otro trabajo también a tocar clarinete, era la única indígena. Y también las miradas eran como de pies a cabeza, porque yo a todos los ensayos me iba en anaco. Estamos hablando de la Ulpiano en Cotacachi. ¿Estabas ahí en ese instituto? Sí, estamos en esa época, precisamente no dentro de la institución, pero en las experiencias que he tenido durante esa etapa, ¿no? Entonces, era muy fuerte también, ¿no? Como asimilar todo ese rechazo, pero de todas maneras, siempre como que retaba también a la gente, y cada vez que sentía eso, hacía mejor las cosas. Y por eso también el director de esta banda me colocó a tocar el primer clarinete, que es una responsabilidad muy hermosa, porque aprendí mucho, y también de cómo hacer entender que así como mujeres también podemos llevar bien este rol de ser músico en todas las profesiones, ¿no? Entonces, después en el transcurso del tiempo ya como que se iban relajando y también respetando el trabajo que yo estoy haciendo. Cuando te escucho decir esto, digo, ahora ya, en este tiempo, ¿tú crees que hubiera sido otra Linda si no se hubiesen dado esas cosas? ¿O hubiese sido la misma Linda de si tú te pones a analizar como otra persona? Buenísima pregunta. Yo pienso que si no hubiese hecho caso a mis instintos, a mi necesidad como mujer, como profesional de estar en ese espacio y de dar lo mejor, pienso que hubiese sido una mujer muy sumisa. Y creo que muy internamente siempre existió esa fortaleza mía de siempre insistir, como digo, ¿no? De mostrarme a mí misma, no al mundo, sino a mí misma, de que puedo ser capaz. Y en cada, qué sé yo, obstáculo, cada dificultad, siempre he querido como dar lo mejor e insistir, y siempre resulta, ¿no? Cuando uno lo desea. Sí, entonces, ahora ya grande, ya no puedo hacer caso a que alguien me diga que no puedo, porque sí lo puedo, o que alguien no me quiera como también apoyar, que entiendo, y más bien creo mucho en mi capacidad como mujer y como artista. Es perfecto. Yo, la verdad, yo me he topado con esto de los géneros, acá, la verdad. Y es duro porque de verdad nuestra sociedad tiene mucho para entender todavía, ya, porque yo creo que es la falta de conocimiento y la ignorancia al no entender que somos dos seres con las mismas capacidades, ¿no? Que no tenemos por qué dudar uno del otro. No hablo ni de feminismo ni nada de machismo, aquí hablo solo que somos dos seres con las mismas capacidades nada más, y que nos hace falta tolerancia, respeto y conocimiento para poder llevar juntos, ¿no?, las cosas. Amigos, estamos en APAC TV, en el programa Opus Runas, muy feliz de esta gran visita. Estoy mi corazón está muy emocionado porque me llena me llena el gusto de poder preguntar. ¿Ya? Es muy bonito. Es la primera vez que comparto un espacio de conversa, y más que todo en público, ¿no? Y para mí es emocionante, estoy atenta a todo lo que dice. Eso de las emociones, eso de la vida o de las vivencias, me parecen cosas lo más valioso del artista. Sobrepasa la música. Y ojalá se den no solo este programa. Invito a todos los que tienen ganas de hacer un espacio de charla, que es a lo que estoy motivando, a tener un criterio, a generar criterio en el arte, que nos hace falta mucho, y no solo en el arte musical, sino en lo literal, en lo que es el arte de pintura, en todo. Por favor, invitados todos a sentarnos un ratito, un cafecito, aunque sea unas chelitas, como se dice, pero criticar, conversar, creo que eso nos ayuda a ser mejores y también a tener mejor capacidad de consumo. Ya, porque me he dado cuenta que a veces cogemos y ya lo consumimos, así esté bien o está mal, o ponemos de un costal buenos y malos productores. No, es bueno, no por menospreciar el trabajo del uno o del otro, sino por saber consumir mejor este producto que es el arte. Querida Linda, estamos ahorita en la parte académica. Dime, después de haber ya estudiado,
también estás manejando el papel de pedagoga, ¿no es cierto? ¿Lo haces en algún instituto o lo haces privado? A ver, cuando ya culminé mis estudios en el Instituto Luis del Piano, hubo un lapso donde estaba ejerciendo mi carrera como docente en diferentes instituciones privadas y públicas, ¿no? Igual que todo esto me ha ayudado como a darme cuenta las falencias y también como tomar lo bueno de todas estas experiencias. Bueno, y también me he dado como cuenta realmente de hacia dónde quiero dirigir mi pedagogía también. Porque si bien es cierto, yo también estuve en una escuela donde enseñaban la academia, la partitura, que lo aprendí también, la música occidental. Y creo que a lo largo de estos años de experiencia como docente, creo que me ha gustado mucho la investigación de la música tradicional, ¿sí? Justamente como tú dices, aprender de los maestros académicos y todo eso, pero para mí mis maestros siempre han sido los Ñanda Mañachi. Tú mencionabas tal vez de Bach, de violinistas renombrados, puede ser Paganini, ¿no? Para mí mi Paganini en la música andina es Taita Carlos Perugacci, Taita Alberto Chilcañán. Entonces para mí todas estas personas, Mama Rosita Sandoval, Azucena, Perugacci, Luz María, me han aportado mucho para poder entender también este camino de la música tradicional, y que también tengo la fortuna de venir de una tradición musical. Entonces, con estos conocimientos también he ido como descubriendo cómo puedo tal vez juntar las dos cosas para crear mi propia pedagogía. Entonces, cuando ya empiezo a trabajar hace 3 años, 4 años, la educación vocal de los cantos tradicionales con los niños, empiezo a fusionar estos dos conocimientos, ¿no? Tal vez técnicamente la educación vocal un poco nomás occidental, no quiero tampoco transformarle el canto tradicional a lo lírico, ¿no? Que no tiene mucho que ver. Pero tal vez en los procesos tal vez de calentamiento vocal, de preparación de la voz, sí lo aplico. Pero en el resto, pues cuando trabajo ya repertorio netamente, siempre es fijándome en los detalles de la música tradicional, cómo cantaba la Mama Rosita, cómo cantaba la Mama Azucena. Entonces para mí todas estas experiencias me sirven mucho. Y ahora estoy como más conectada con la música tradicional y eso es lo que quiero hacer ahora con los niños, y estoy haciendo también. Perfecto. Mira, una pregunta que quisiera un poquito desarrollar es ahí justamente llegamos a un punto donde me interesó bastante. Tenemos la música tradicional, ¿ya? Y tenemos ya en este tiempo la capacidad de lograr crear un método, ¿ya? Tú has logrado entender alguna manera cómo instruir a nuestros jóvenes sin que pierdan la esencia de lo que es la música tradicional. A mí se me ha hecho un poco duro, ¿no? Tengo mi criterio, tengo mi método, pero me he dado cuenta de que todavía es un tema que tiene que desarrollarse mucho, ¿no? Hay muchas cosas para hablar. Trencito de los Andes tiene su teoría, por ejemplo, de cómo debería de instruirse, ¿no?, a un músico. Pero tú de alguna forma has creado un método así, en pocas palabras, seguro es más amplio, pero ¿cómo podríamos conllevar esto de lo contemporáneo, donde tenemos la metodología, tenemos la escritura musical, y enseñar a nuestros niños a que no pierdan esa raíz, pero también que sean técnicamente aptos, yo que sé, a lanzarse al mundo, ¿no? Claro. Y porque el reto es ser internacional, tener esa capacidad también de tocar nuestra música y a la vez también decir, bueno, tráigame Paganini o tráigame Bach, o sea, ¿entiendes? A eso sueño, eso siempre he querido que nuestros músicos, así como logran tocar un San Juanito, un fandango, también logran tocar un Bach o un Beethoven, claro. ¿Ya? Entonces tú has tal vez llegado a algún entendimiento de alguna manera de cómo enseñar a los jóvenes. Verás, yo pienso que
primero para lograr eso hay que tomarse en serio el rol de ser músico. Porque, o sea, yo veo, ¿no? Por ejemplo, que está de moda como aprender muchos instrumentos, tal vez por, no sé, por ser reconocido en el medio. Y realmente no se tiene una escuela, ¿no? Y eso también para nuestra sociedad creo que es un poquito triste, porque realmente no nos sentamos a estudiar la música como se debe. Y te estoy hablando no solo en la música académica, sino en la música tradicional. Así como te digo, también me he sentado horas y horas a escuchar cómo está cantando Mama Rosita, qué adornos ella utiliza en el canto, cómo está colocando su voz, cómo está sonando su voz, por qué suena así, y tal vez con la imitación también tratar de descubrir esos sonidos, ¿no? Pero muchas veces yo veo, ¿no? en la juventud actual que poco nos importa eso, y como que queremos aprender rápido lo que está en este momento de moda, y el resto de los conocimientos de los abuelos está ahí. No hay detalles. No hay detalles, no nos sentamos a mirar cómo componían, cómo era la música real. La música de ahora no suena a nada de... No hay profundidad. Música, no hay profundidad. Sí, eso es lo que me he sentido. Eso es lo triste también, porque uno también como músico empieza a pensar, o sea, tanto que uno se esfuerza para descubrir estos detalles, pero lamentablemente vivimos en una industria musical así súper fuerte en todo el mundo, pienso yo. Que demasiado rápida. Que está igual, como cambiando mucho la música tradicional. Linda, tenemos unos mensajes, me gustaría, por favor, en producción, si nos ayudan. Gracias, amigos, por seguirnos. Estamos en APAC TV con el programa Opus Runas. Vamos a ver quién nos escribe, quién se ha acordado de nosotros. Los fans. Los fans, los dormidos. Sigamos. Muy bien. Sí, con esto con respecto a un método o algo como conllevar, porque sí necesita transformación nuestra música, ¿ya? De cómo llevar. Y estamos en un momento crítico porque se están borrando las raíces, ¿ya? De nuestra música. Yo muchas veces me he quejado de que cuando llevo una conversación con un músico joven, pues es muy vacío de conocimientos. No le culpo también porque no hay espacios donde esté ese conocimiento. Sí, con permiso voy a leer unos mensajes. Sí, dice Walter Anderson: estimada Linda, saludos desde Ibarra. Sigue adelante con ese gran talento cultivando el arte. Muchos éxitos. Muchas gracias, Walter. Gracias, saludos. Simón Pacheco, a ver, nos quitaron el mensaje. Ya, dice, Linda es un gran referente humano y musical para las generaciones presentes, una vida entregada a la labor de la enseñanza en comunidad. Gracias por brindarnos tu esencia, musicalidad, que sigas brillando con tu canto. Te amo. Ay, ay, ay. Ya eso ya se confesó. Las declaraciones. Aprovechó las situaciones. Mercedes Nicolalde. Saludos a todos, especialmente a Danielita. Sí, esa es nuestra segunda invitada en especial. Tengan paciencia los que han venido por Danielita, por favor. Vamos a estar... muchas gracias. Freddy Laura Mamani. Saludos para Linda Pichamba desde La Paz, Bolivia. Hermanito, saludos, hermanos gracias, de Bolivia. Gracias por fuerte. seguirnos. María del Carmen Cayetano Vidal. Hola, buenas noches. Buenas noches, me supongo que ya va a dormir. Buenas noches. Dice Calu Quino, Linda Pichamba, cásate conmigo. Mamá dice, muy bella, saludos desde el Agua Agrio, Ecuador. No, mira, dice. Perfecto. Ya tengo esposo. Dios mío. Todo bien. Ha estado bien. Mira, aquí llegamos como Opus. Perfecto. Ya, a ver, yo como para finalizar un poquito ya el tema de la pedagogía y nuestra herencia musical, cómo conllevarla, yo creo que es un tema un poquito delicado y
no hay una sola palabra, no hay una solución porque está conectado a muchas cosas de la vivencia, he dicho. Pero sí creo que ya tenemos que dar esos primeros pasos, más que todo con la crítica, analizar las cosas, profundizar en los proyectos, en los trabajos. Y como decía hace rato, los trabajos de este tiempo, como son tan vacíos, tienden a ser referente para otros jóvenes. Eso es lo lamentable, se multiplica lamentablemente. ¿Ya? Subes a un escenario y son chicos que aprendieron 4 acordes y eso muestra también, ¿no?, a todo un público donde son 2.000, 3.000 personas, ¿no?, que llevan, dicen, así es nuestra música, dice. Y también tienen mucha culpa los productores, porque dicen, nuestra música, dicen, y te ponen una cosa que no tiene que ver nada con la raíz musical. Entonces yo creo, a todos les invito un poquito más a reflexionar, a estudiar, y todavía tenemos la suerte de tener estos referentes musicales como la Peña Ñanda Mañachi y otros músicos también, todavía existen, hay integrantes del grupo Peguche, pues darse ese tiempito de conversar con ellos, tratar de adentrarse en su historia de vida y tener más claro cómo deberíamos llevar nuestra música, nuestra herencia musical que nos han dejado nuestros padres. Amigos, les invito a una pequeña pausa y tenemos una nueva invitada después de un momento, por favor. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Amigos, muy buenas tardes. Seguimos para los que para los atrasaditos, estamos en Opus Luna por medio de APAC TV. Estoy muy contento porque tengo 2 invitadas muy especiales para mí, más que todo, porque es la primera vez que puedo conversar con ellas y aún más en público y sobre temas que siempre los he llevado en el corazón, sobre lo que es la producción musical, la manera de cómo llevar esta tradición, esta herencia musical que tenemos en los pueblos y cómo conllevarla con esa herramienta académica que tenemos los que hemos tenido la posibilidad de estudiar. Quiero hacer la invitación a mi segunda invitada, una persona que la aprecio mucho, una excelente flautista y más que todo una gran persona. Quiero dar la bienvenida a Daniela Nicolalde. Bienvenida, Daniela, a nuestro espacio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como dije, no todos nos conocen. Por favor, me gustaría que te presentes con nuestro público. Claro, con mucho gusto. Buenas noches a todos los que me están escuchando. Muchas gracias a Francisquito por la invitación. Gracias también a APAC TV por permitirme expresar y dar mi sentimiento acerca del arte, acerca de mi profesión. Yo me llamo Daniela Nicolalde, soy flautista y picolista. Nací aquí en Otavalo
Viví casi la mayor parte de mi vida aquí en Otavalo y me formé al principio en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre en Cotacachi. Después viajé al Conservatorio Franz Liszt en Quito, donde seguí formándome como flautista. Hice mi graduación ahí y gracias a una beca ingresé a la Universidad San Francisco de Quito a estudiar música contemporánea. Actualmente estudio en la Escuela Internacional de Flauta, Flute Sprint, de Alelí Pimienta en Canadá. Perfecto, qué bestia. Bravo. Gracias. Ah, sí, sí, un buen carrete de vida, ¿eh? Qué bonito. Me da mucho gusto poder conversar con personas como Linda, como tú, que tienen mucha experiencia, que se han afrontado a muchos retos y esa experiencia yo creo que es muy valiosa y para eso estamos en Opus Runas por medio de APAC TV. Danielita, lo mismo que con Linda, me gustaría un poquito saber de ti, retroceder para atrás como para ver por qué eres como eres, ¿no? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Y más que todo, si me podrías contar un poco de tu niñez ya con la música. ¿En qué momento de tu niñez escuchas los sonidos y sientes que te atraen? Bueno, yo crecí igual en un ambiente bastante musical, mis padres también son músicos. No hicieron una profesión de su música, pero siempre hubo en mi casa este ambiente musical. Mi papá cantando canciones, tocando su guitarra, mi mamá cantando todas las mañanas. Bueno, no hay día en que mi mamá no cante, siempre está cantando, le encanta cantar. Y mis papás no trataron de educarme en la música desde muy temprano, sino que me dejaron en libertad de poder acompañarlos a ellos cuando era mi deseo acompañarlos. Yeah. Entonces pienso que por esa parte fue un privilegio para mí la libertad que ellos pudieron darme para que yo pueda decidir cuál iba a ser mi camino. Yo desde muy pequeña supe que quería ser artista, no sabía hacia qué rama del arte dirigirme porque me gustaba mucho escribir poesía, me gustaba leer libros, también me sentía muy atraída hacia la ilustración porque mi padre es dibujante y pintor, es muralista también. Y siempre me llenó de dibujos mi infancia, hacía siempre todas las carátulas de mis cuadernos, siempre me traía regalos con dibujos, entonces también me sentía atraída por ahí. Entonces una familia muy conectada al arte, según miro, porque conozco un poco de tu papá y de tu hermano que es muralista también, creo, ¿no es cierto? Sí, mi hermano es pintor también. Perfecto. Dime, en ese tiempo, ¿hubo algún momento tal vez donde sentiste que la música tiene algo especial? ¿Alguna situación, que sea en un concierto o cuando escuchaste algún tema en especial? Bueno, siempre tenía conectado como el cariño de mi padre con su música. Entonces pienso que desde ella me sentía bastante atraída a la música y en la escuela, como antes nos daban también educación musical con la flauta dulce, comencé a probar ese instrumento, pero no había la oportunidad de estudiar como ahora en una academia, en alguna institución. Entonces yo comencé a sacar canciones por mi propia cuenta de oído con mi hermano. Y siempre era como nuestra manera de conectarnos con mi hermano, siempre fui muy próxima a mi hermano menor y tocábamos juntos las canciones que escuchábamos en la radio. Desde ahí supe que quería seguir en la música hasta que un día le escuché a mi maestra de música de mi escuela tocando el piano y le pregunté dónde había estudiado porque no conocía yo ninguna institución y me dijo en el colegio Luis Ulpiano de la Torre y dije, es lo que yo quiero hacer de mi vida. Les conté a mis padres. Mis padres siempre me han dado bastante libertad, pero estaban un poco asustados de que yo vaya sola allá. Querían protegerme un poco. Claro. Y como que me dijeron, bueno, pero vas a ir sola, tú tendrás que coger el bus, tendrás que llegar sola, tendrás que ver dónde es. Y yo estaba muy decidida, a mí no me daba temor de nada. Perdón, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años? Tenía ahí 12 años. 12 años, ay. Entonces, pequeñita. sí. ¿Y comenzaste a andar solita al instituto? Sí, y yo averigüé todo, fui al colegio, pregunté, les pregunté a mis compañeras qué bus tomar de regreso, hice todo yo sola porque estaba bastante decidida de que ese iba a ser mi camino.
increíble. O sea, yo también soy padre de familia, yo no podría todavía en este tiempo, pero, y dime, ¿cómo fue ya tu, tu trayectoria en el instituto? ¿Qué conociste de bonito en el instituto? Más que nada el compañerismo y el cariño de los maestros. Yo pienso que un maestro ideal es el que puede transmitir todo lo que sabe con toda la generosidad y el cariño. Y eso fue lo que yo encontré en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre. Perfecto. Ya, del Instituto Luis Ulpiano de la Torre pasas a estudiar ya una academia, algo más serio. ¿Cómo llegó desde algún concurso? ¿O hace poco nombraste que habías ganado un estipendio o algo así? ¿Cómo fue eso? Sí, para la universidad, pero antes de eso yo ya conocía de la existencia del conservatorio Franz Liszt, porque nos hablaban todo el tiempo de eso en el colegio. Y yo siempre estuve segura de que quería ser instrumentista y me habían dicho que ese era el mejor conservatorio en ese momento. Y siempre estuvo en mi mente poder llegar al conservatorio. Igual al principio fue un poco discutí con mis padres porque tampoco pude viajar a Quito. Tenían un poco de miedo de soltarme también. Yo era bastante joven, tenía 19 años en ese entonces, pero yo igual viajé, viví sola en Quito, hice mi carrera en el conservatorio y después se abrieron becas en la universidad, en la Universidad San Francisco, y gané una beca de excelencia para poder estudiar música contemporánea. Perfecto. Ahora, una cosa un poco más íntima con respecto a la música. Linda, por ejemplo, ella tuvo esa suerte de poder haber estado cerca a lo que es Ñanda Mañachi, que es una música raíz para los que estudiamos o practicamos la música tradicional. Tú, dentro de tu mundo, porque Ecuador es un país pluricultural, ¿no? Entonces cada uno tenemos diferentes vivencias, los afroecuatorianos, los indígenas, los mestizos, y me he dado cuenta que cada familia o cada etnia tiene una vivencia en su espacio. Para ti, ¿qué tipo de música es la que más suena para tu alrededor? Si tú, por ejemplo, te sientas con tus amigos o en tu casa, ¿qué es lo que suena ahí en tu casa? No han de ser fandangos, ¿no es cierto? Ni flautas. ¿Qué es lo que suena en tu casa? Bueno, yo recuerdo bastante a mi padre cantando las canciones de Inti Illimani, y uno de los momentos que me parecían más mágicos en mi vida fue cuando mi papá tuvo una pizzería. Y recuerdo que siempre que entrábamos a la pizzería ponía la música de Inti Illimani y cantábamos juntos antes de que lleguen los comensales. Y me gustaba muchísimo, muchísimo ese espacio de compartir con mi padre, con mi hermano menor. Me acuerdo que mi papi cantaba las canciones, mi mamá también, mi hermano tocaba la armónica y yo tocaba mi flauta, todos tocábamos de oído en ese entonces. Y también nos presentábamos juntos en algunos escenarios, y para mí era el momento familiar que más recuerdo con cariño. O sea, si tú recuerdas, si hablamos de familia o de un momento de estar con la familia, o sea, en tu casa suena Inti Illimani. ¿Qué más suena? ¿Pasillos, tal vez? También mi papá cantaba bastante música de los Jarcas, música nacional muy pocas veces, por eso no me suena tanto la música nacional, y a veces cuando la escucho me gusta y la aprecio bastante, pero no siento tanto esa conexión como cuando escucho Inti Illimani o los Jarcas, que cantaba mucho mi papá. Buenazo, qué gusto. No por menospreciar, ¿no? Pero eso es lo bonito, ¿entiendes? Hay otros invitados que hablan que Julio Jaramillo, que entonces se adentran mucho. Yo creo que a cada uno los recuerdos de lo que es la casa o el hogar nos suenan otros sonidos, ¿me entiendes? Y es bonito saber, porque esas también creo que son raíces que nos marcan, y gracias a eso también tomamos decisiones a futuro, ¿entiendes? Con los gustos musicales, se suman todas esas cosas. Yo he dicho que el hecho de que nosotros tomamos decisiones es la suma de experiencias que tenemos y de conocimientos.
a mayor conocimiento, a mayor vivencias de cosas, pues como que somos un poco más atentos, más tolerantes, más sensibles a las situaciones. Entonces, es bonito saber que la flautista clásica también le gusta Jarcas, o sea, a mí me da gusto, ¿no? Porque se puede compartir más cositas. Mensajes, veamos, ¿quién se acordó de nosotros? A ver, dice Monique, felicitaciones, grandes artistas, un abrazo, Danielita Nicolalde, te quieren, muy bien. Verónica de Los Ángeles, Camuendo Vallejos. Hermosa entrevista con grandes artistas de nuestro cantón. Danielita, excelente flautista y sobre todo una gran persona. Muchas gracias por seguirnos. Ana Cachimuel, Mashi, linda suma, Yuyay Kunata, Karanki, Yupaychani, Mashi, Ana Cachimuel. Saludos, Mercedes Anita. Nicolalde, interesante, felicitaciones, linda. Muchas gracias por seguirnos. Hay Muchas algo más por gracias. atrás. Dice María del Carmen Cayetano Vidal. Saludos para Linda Pichamba desde Galicia, Spain. Dice, muchas gracias. Saludos a Muchas gracias. España, un abrazo. Gracias, queridos seguidores. Estamos aprendiendo a llevar esta conversación y yo creo, invito a todos, ¿no?, que lo practiquemos, porque de verdad necesitamos tener criterio a todo lo que consumimos, y aún más en el arte, porque yo siento que hay un momento crítico que necesita de una ayuda el arte, ¿ya? De revitalizar, de refrescar estas situaciones y de no olvidarnos, de no dejar morir esos talentos que existen, y tampoco dejar morir los recuerdos. Les invito a todos. Este espacio Opus Luna está abierto justamente para que vengan, conversemos, den su opinión. Muy pronto ampliaremos el espacio, pues podrán también dar uso del espacio para mostrar su arte, y si les gusta, pues pongan su dedito ahí, su corazón, envíennos mensajes, y gracias por seguirnos. Mi estimada Danielita, entonces ya estás dentro del mundo académico, ya. ¿Para ti fue algo grandioso o como que presentías lo que te esperaba en la academia? ¿Te encontraste con algo nuevo ahí? Sí, bastante, con bastante música diferente, porque a veces cuando topamos el mundo de la música clásica, siempre tenemos en mente un poco la música clásica, la música romántica, pero a veces no mucho más allá de eso. Bueno, también me falta decir que estoy estudiando mi licenciatura en la Universidad de La Rioja, y justamente ahí he podido explorar lo vasto que es este mundo de la música culta, que no solo va desde lo clásico hasta lo romántico, sino hay música del siglo XX, tenemos música del Renacimiento, y me gusta ver cómo todo ese pensamiento de todas esas culturas y de esa sociedad en ese preciso instante se reflejaba de manera totalmente transparente en la música. Ahí, sí. Yo quiero, ahí en ese, y ahora ya podríamos compartir los tres pensamientos. Yo quisiera definir cómo debería de ser un artista, o sea, cómo debe estar complementado un artista. Yo tengo mi opinión, lo diré al final, pero por ejemplo, empecemos con Linda. ¿Cómo crees que debería ser un artista? ¿Qué todo debería de abarcar un artista en este tiempo? A ver, difícil pregunta. Bueno, yo creo que actualmente y personalmente me he dedicado más a esta parte educativa, ¿no?, a la docencia, y bueno, en parte también estoy trabajando la parte artística, realizando conciertos. Igual ha sido un proceso también para poder entender hacia dónde dirigirme, ¿no?, porque obviamente ha sido un camino largo donde se ha tenido mucha influencia en música occidental, música nacional, que pasillos, que las baladas, que el pop, y muchas cosas que a mí me han influenciado a lo largo, pero como bien dice el dicho, uno vuelve siempre a su raíz. Entonces, eso es lo bonito de toda mi carrera, de todo mi camino, que la música tradicional siempre ha estado abrazándome y esperándome cada vez que yo he estado tal vez yéndome por otro camino, y eso ha sido lo rico también, poder volver siempre, ¿no? Y ahora más todavía, con más fuerza, y por eso es que igual cuando empiezo ya tal vez mi carrera artística, que no lo veo de esa manera, sino
pienso que es una forma más bien que quiero mostrar esa parte, ¿no? de la música tradicional de aquí, del país sobre todo. Entonces, sí es una responsabilidad grande, porque detrás de todo lo que yo soy, también existe una identidad, existe una tradición, una familia con tradición, y hay una responsabilidad grande en una generación que viene hacia adelante, y no podemos jugar con eso, porque claro, hay mucha gente que ve en mi persona tal vez un reflejo de lo que, o una motivación para empezar este camino musical también, pero asimismo uno como artista tiene esa gran responsabilidad de mostrarle al mundo lo que realmente es la cultura, ¿no? Y ha sido igual un camino siempre de volver, como digo, a la raíz, y eso es lo que quiero hacer ahora. Y justamente cuando empiezo a componer mi música, no pienso en una canción cantada en español, y pienso en una canción en quichua, porque también a través de los años me he dado cuenta que esa parte me hace falta también. Y yo, ¿cómo puedo decir que soy quichua si no sé hablar el quichua? Sí, sí me gusta. Yo creo que están todos invitados a escuchar cómo nos complementamos nosotros los artistas, que no somos solo el instrumento, no somos solo el canto, que tenemos criterio, y creo que es bueno tener criterio a lo que hacemos. Quisiera corregir la encaminación que tienen los jóvenes en este tiempo, porque muchos miro que se concentran a aprender el instrumento, pero muy poco a entender de por qué lo hacen, o sea, si tiene alguna profundidad, si tiene una historia. ¿Ya? Invito a todos un poquito más a reflexionar sobre los trabajos, adentrarse, estudiarlos, si les gusta, yo que sé, Yarina, si les gusta Ñanda Mañachi, pues no solo tomar y replicarlo. ¿Ya? Porque, y yo no sé por qué será por la edad también. Cuando yo escucho a alguien que toca un tema, yo que sé, de Ñanda Mañachi, de Yarina, me doy cuenta que esa persona se ha adentrado un poco en la historia de esa producción, o solo está tocando por tocar y se siente vacío. Y les cuento, o sea, muchas producciones que están en los medios son vacías, lamentablemente, ¿ya? Que necesitan, y no tiene que ver con la técnica, ¿ya? De un momento a otro cambia la interpretación cuando uno de verdad se ha adentrado en la historia o ha profundizado en los pensamientos del compositor o del tema que están interpretando o reinterpretando. Mi Dani, ¿tú cómo miras a un artista? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería de estar complementado un artista en nuestros tiempos? Bueno, pienso que más que nada pesa bastante la parte humana siempre en un artista. Y creo que a veces es lo que más se deja de lado cuando uno es intérprete. A veces nos centramos demasiado en la técnica, en poder tocar las notas que están escritas, pero hay mucho más detrás que nos puede hacer tener más conciencia para poder transmitir mejor el mensaje que vemos escrito tan solo en unas notas, en una partitura. Cuando hay mucho más detrás, por ejemplo, ¿qué pensaba la sociedad en ese momento de esa obra que nosotros tenemos ahora en nuestras manos? ¿Qué fue lo que influenció a que esa obra se pueda crear? Todo ese pensamiento que viene desde tan atrás y que es tan rico y que en su momento fue el auge del pensamiento de una época. ¿Cómo podemos nosotros transmitir eso a nuestro público? Y creo que primero tenemos que saber muy bien el contexto en el que está basada esa obra, el contexto en el que está basado, también conocer muy bien al artista que creó la obra, y también después saber qué nosotros queremos decir con lo que estamos haciendo, cuál es nuestro mensaje a través de lo que nosotros estamos tocando. Y también el poder sentirnos liberados y sentirnos nosotros mismos ante tantas personas que tal vez no conocemos, que nos están viendo, que es como que cuando subimos al escenario nos desnudamos completamente hacia personas que tal vez nunca hemos visto y les estamos entregando algo tan íntimo de nosotros como es nuestra música. Entonces pienso que para mí el reto más grande es poder llegar a liberarme completamente, dejar de pensar tanto en las miradas, sino tratar de expresar qué es lo que yo tengo muy adentro, qué es lo que quiero decir en ese momento, y tratar de concentrarme muy bien en lo que quiero decir. Perfecto.
Amigos, estamos en APAC TV con el programa Opus Runa. Hace poco, gracias a la producción, miramos unos videos de nuestros invitados. Los invito a seguirlos en sus medios. Linda Pichamba, Daniela Nicolalde también tiene sus trabajos que están publicados. Despuésito estaré hablando un poco con más detalle, pero para los nuevos o para la gente que no nos conoce, búsquenos con nuestros nombres. Cada uno llevamos producciones, tratamos de publicar nuestros trabajos, queremos transmitir también nuestros criterios a lo que es la música. Síganos, Linda Pichamba, Daniela Nicolalde, Francisco Maldonados, búsquenos para que nos conozcan un poquito más. Perfecto, muy bien, ahorita ya estamos a iguales ahorita, ya estamos, ya sabemos que nos hemos tocado con la música tradicional o con la música de la familia, qué tipo de música llevamos en el interno y en lo íntimo de la familia, y llevamos a esta etapa donde ya los tres somos académicos, manejamos, entendemos lo que es la armonía, sabemos que hay un método de aprendizaje, sabemos que hay una historia del compositor que se debe de estudiar. Díganme ustedes, voy a comenzar con Linda, ¿tú crees que la música clásica, porque tú también has topado ese tema, la música académica, porque he visto trabajos de coros, vocales que has hecho con Edison Meneses, por ejemplo, yo miro un video muy bonito. Dime, la música académica en nuestra región, hablo del norte de Ecuador, en Otavalo, ¿cómo está? ¿Está aceptada? ¿Es reconocida? ¿Lo toman en cuenta? ¿Nos da alguna utilidad? ¿Cómo lo miras? Ya, justo hace rato quería como topar el tema, porque cuando empezamos a hablar de la academia, creo que igual a lo largo de toda la experiencia, como bien digo, he llegado a toparme con esta pregunta. ¿Por qué precisamente en América Latina, América del Sur, en la parte andina, está más fuerte la educación académica y no hemos tal vez estudiado o creado un método para trabajar la música tradicional, la música propia de acá? Y eso es lo que precisamente en nuestro país no existe. Ahorita en Quito, sé que hay jóvenes maestros con Julio Andrade que se está tomando muy en serio el papel de estudiar la guitarra quiteña, ¿ya? Pero de allí en adelante, o sea, no existe más, ¿no?, en el país, y eso es lamentable, porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de tener una escuela realmente de la música propia, debería haber otros procesos educativos también, desde las instituciones en las que estamos estudiando. Y, por ejemplo, puedo poner como ejemplo Perú, que es un país muy rico, ¿no?, en cuanto a cultura. Allá hay una escuela muy grande donde se estudia la música tradicional propia de su país. Y no estamos hablando de influencias de otros lugares, ¿no? Allá la música tradicional es demasiado fuerte y se estudia en las academias. Y es la música con la que se trabaja en la academia. Entonces, yo no sé hasta qué punto la música académica igual pueda ser bien valorada aquí, ¿no? Porque, como dije, yo también tuve mi experiencia en los coros, fue muy chévere igual descubrir a través de los coros también mi voz y bueno, también participar justamente en este trabajo musical con Edison Meneses, el maestro Gandhi Rubio. Y claro, también poder llevar la música tradicional a este contexto académico también, igual pienso que es importante, ¿no? Pero igual creo que sí nos hace falta muchísimo estudiarla realmente, nuestra música, y que eso sea un método de enseñanza, que sea realmente un estudio para nosotros, ¿no? Yo quisiera ahí agregar una cuestión. Yo me he dado cuenta que, a ver, primero entendamos nuestra música, la música tradicional, que en el transcurso del tiempo ha sufrido de muchos cambios. Y les cuento al público, a los que les interesa este tema, que nuestra música ha sufrido una cuestión como la posta china.
que en orígenes era algo muy diferente a lo que es en este tiempo. Solo en este tiempo, desde mi época de los 90, cuando yo tocaba con Ñanda Mañachi, de allá para acá, por el hecho de que no hay una herramienta, no está incluida una herramienta que ayude a palpar o tener o mantener la música en nuestras manos para poderla trabajar, elaborar o mantenerla, hace que se distorsione en el transcurso del tiempo. Y por eso, cuando yo vine a Ecuador, mi meta era de tratar de inculcar esa herramienta a los chicos, ¿ya? Que desde un inicio, ya cuando hacen música, pues que lo logren también escribir. Porque imagínense en el arte musical occidental de Europa, practicamos música del siglo XV, ¿ya? Sacamos esa partitura y con esa partitura en mano, pues cada uno vendrá a dar su criterio y llegamos a un consenso que tal vez en ese momento nos complazca y podamos sentirnos satisfechos. Pero de aquí a otros 20 años vendrá otro y lo edificará de otra manera, pero sin perder la raíz. Y eso es lo que yo pienso en mi criterio, que nos hace falta esa herramienta, y desde ya, porque entre más está pasando el tiempo, pues la música se va distorsionando, va perdiendo raíz, va perdiendo esa originalidad en la música. No sé si tú estás de acuerdo con eso, de que, o sea, no se puede trabajar la música solo con que yo toco, porque no todos somos virtuosos. A veces en la historia de la música, no todos han tenido una buena mano para un mandolín. De tal forma que, yo que sé, hace 10 años un bandolinista tocó hermoso, pero de aquí a 15 años al que le tocó interpretar ese tema no tiene esa virtuosidad, y ya pues cambió totalmente la melodía, ya no hay adornos, ya no hay esas terceras, o sea, y pierde totalmente en calidad. Y el que viene después de esa persona pues va a interpretar eso, y ya no es lo que era al comienzo. Entonces, por eso siempre he dicho, bueno, lo que ya pasó, no se puede hacer mucho, pero lo que estamos edificando, ahora que hay muchas posibilidades, hay muchos talentos, o hay la posibilidad de rescatar pensamientos, pues deberíamos de utilizar este método comprobado, que es la escritura musical clásica, que nos ayudaría mucho poder razonar sobre algo escrito. ¿Ya? Porque si yo te digo, mira, ¿qué piensas de esta musiquita? Se va como el aire, pero si está escrito, en ese escrito vamos a poder razonar de una forma un poco más concreta, como se puede decir. Entonces, yo no sé si tienes... Pero, por ejemplo, en ese sentido yo te haría la pregunta. No sé, por ejemplo, te puedo poner este caso mismo de que tú has tocado con Ñanda Mañachi. Tal vez alguna vez tú te has sentado a escribir una partitura de Ñanda Mañachi, y como a entender cada sonido, cada nota, cada adorno que se coloca ahí, y cómo tú lo has plasmado en una partitura. Ya, claro, nos acercamos, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen nuevas articulaciones, nuevas situaciones técnicas que no están dentro de la música clásica. Ya, cómo haces ciertas acentuaciones que no están, ¿no? dentro de la técnica clásica. Sí. Pero yo lo que decía es que a ese método se le podía agregar, ¿no? Justamente decir, yo qué sé, violín afinado en re, ya con el arco un poco más flojo. Pero tiene que haber algo más sólido donde podamos edificar o continuar con nuestra música, porque solo esto de la posta china tiende a perder, como se puede decir, bases claras, ¿no? de lo que es la raíz musical. Perdón, voy a leer unos mensajes. Dice Verónica Alexandra, mi admiración hacia ustedes y gracias por compartir estos espacios en los cuales podemos enriquecer nuestros conocimientos por la cultura de nuestro pueblo y por el trabajo que ustedes desarrollan. Éxito siempre. Muchas gracias, Verónica, gracias por seguirnos. María del Carmen Cayetano, linda cantas o haces música con los instrumentos, por ejemplo la flauta. No sé si es una pregunta. María del Carmen, me gusta mucho la música indígena con la flauta. Bienvenida, venga a Otavalo para los San Juanes, ahí hay flauta de sobra. ¿Tenemos más mensajes? Vale, seguimos con Danielita. Sí. Muy bien, Dan, estás en un contexto donde no vivimos la música clásica, ¿no es cierto? Pero te apasiona lo que es la música clásica por el hecho de que miras obras hermosas o sientes que te llena el corazón con lo que es la música clásica. ¿Cómo convives, cómo conllevas un espacio
donde no puedes explotar al 100%, no puedes darte esos retos grandes como yo, por ejemplo, en Berlín o yo qué sé, en Estados Unidos, en Italia, ¿no? ¿Cómo conllevas eso? Bueno, sí, a veces sí siento un poco como de tristeza de no poder explotar todo lo que podría en este medio y de a veces ser incomprendida. Por ejemplo, hay comentarios de gente allegada a mí que me dice, pero si tú hicieras, por ejemplo, esta música que está de moda, tendrías muchas personas que te ven. Entonces, como que el fin no es en sí para mí ser famosa, ni conocida, ni que la gente me vea, sino tratar de explorar en mí qué es lo que me conecta a esa música. Porque como tú dices, cuando yo escucho esa música, siento que algo vibra en mí, en verdad. Siento que quiero compartir, que quiero jugar con esa música y me gusta justo la palabra jugar y no sé por qué en nuestro lenguaje siempre es tocar un instrumento, en los demás idiomas siempre es jugar. Y me gusta más bien llevarle esa connotación porque cuando uno, por ejemplo, cuando es alguien niño y le ilusiona algo, juega con eso, le da la vuelta, se inventa historias con eso, le mira desde diferentes perspectivas. Me gusta imaginarme que yo estoy haciendo eso con la música, que no solo estoy tocando, sino que de alguna manera comienzo a investigar todo lo que hay alrededor de eso. Y bueno, como te decía, sé que no estoy en el mejor ambiente como para desarrollarme, pero sé que también está cambiando por justo lo de las redes sociales y la comunicación global que ahora se da y está viendo nuevas oportunidades de comunicarse con el mundo. Justo me acordaba de la pandemia hace un momento y recordaba como para algunas personas fue súper chocante todo esto de no poder salir, no poder comunicarse y para mí fue lo más hermoso que me ha pasado, quitando todo lo que la gente pudo haber sufrido, porque encontré que no era ya un límite la distancia. Por ejemplo, antes los maestros flautistas se aceleraban mucho en poder dar una clase online. Porque obviamente no puedes tener la misma percepción del sonido, ni ver de una manera global al artista, pero con lo que pasó en la pandemia, para mí fue el poder acercarme a esas personas que tal vez en otra época podrían haber sido inalcanzables, poder comunicarme con ellos, ver sus clases, saber que estaba yo presente de alguna manera en su ambiente, que es en el ambiente que algún día me gustaría estar en presencia física, pero ahora sé que con la comunicación estoy un poco más cerca de lo que personas antes de mí no podrían haber estado sino tan solo viajando. Sí, yo creo que ese dolor lo he llevado también porque vengo de una educación clásica. Me apasionan los dos mundos, ¿no? Porque he vivido también tocando en la calle, he compartido, he vivido esa existencia mindalay que tenemos todos los quichuas, y a la vez soy un apasionado de la música clásica. Tú me conoces, con Adán y Alita hemos tenido la oportunidad de disfrutar de Piazzolla y de otros autores que nos apasionan tocar. Y ese sentimiento a uno no quiere dejarlo, o sea, te llena, te hace sentir que ese es el motivo de tu existencia. Pero después la realidad, pero no te da de comer eso. Entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿qué te ideas, no? Y yo me he dado cuenta que de alguna forma con esto de la pandemia, pues sí, como que ha cambiado la gente y creo que está más abierta tal vez a estas producciones, ¿no? En Quito veo que hay un poco más de aceptación, en Cuenca también me he dado cuenta, en Loja también que hay un poco más de aceptación, en Otavalo todavía nos falta. Y yo creo que invito a todos, ¿no?, a experimentar. Hay una institución que se llama Taquiri, ¿sí? Me gusta mucho. Fui a un par de conciertos y les felicito. Si están mirando Taquiri, los felicito. A todos los que tengan que ver con Taquiri, los felicito. Les agradezco por lo que están haciendo, porque de verdad es un paso muy importante el tratar de ampliar el conocimiento musical. No nos limita ni tampoco excluye lo que somos. No dejamos de ser ecuatorianos al practicar este tipo de conocimientos. Al contrario, nos hace más capaces.
Eso es lo que quisiera que entienda la gente. Hay muchos nacionalistas o gente que dice, no, lo nuestro es lo primero, dicen, no, pero no es así. O sea, ecuatoriano vas a seguir siendo donde sea, eso nadie no te quita. Claro, pero yo creo que si así como consumimos los carros de primera que vienen de otros lados, consumimos cosas a nivel internacional, yo creo que el arte también tiene que ser mundial, o sea, que tenemos que abrirnos a consumir otro tipo de productos, ampliar nuestro conocimiento musical. No dejas de ser quichua, al contrario, llegas a tener un conocimiento más y lo puedes aplicar a tus producciones o tu criterio musical mismo se va a ampliar y te vas a sentir más lleno, ¿ya? Y ahí esa cosa, yo no sé, me doy cuenta que las producciones se repiten y ahí mismo, y es justamente eso. La falta de conocimiento, la apertura a más cosas dentro de uno como ser humano y después proyectarlas con un color propio, con un criterio propio. Están invitados a cuando escuchen entrar de lo que sea un concierto, a la iglesia, coro, un ratito quedarse y escuchar y disfrutar también de esa música. Gracias amigos por seguirnos. Estamos en APAC TV en el programa Opus Runa. Tenemos mensajes, perdón, me olvidé decir. Gracias, producción. Tenemos unos mensajes. Saludos, dice Verónica Alexandra. Mi admiración hacia ustedes, gracias por compartir estos espacios en los cuales podemos enriquecer nuestros conocimientos por la cultura de nuestro pueblo y por el trabajo que ustedes desarrollan. Éxito siempre. Muchas gracias, Verónica. Dice Azucena Perugachi, linda Pichamba Lema, a donde vaya va dejando huellas, mujer valiente sin chihuarmi. Saludos cordiales, seguir adelante sin mirar para atrás con la música. Gracias, doña Azucena. Azucena Perugachi es una de mis maestras, con quien he aprendido todo esto de la música tradicional. Un abrazo para ella. Fernando Revelo, muy linda entrevista. Saludos al Pané. María del Carmen Cayetano Vidal, saludos para mis amigos del Ecuador, Otavalo, Ecuador, también son músicos y los admiro mucho porque son muy buenos maestros con los instrumentos. Muchas gracias por su admiración. Perfecto, gracias. Linda, Danielita, para hablar hay mucho. A veces ustedes también ya han sido entrevistadas en muchos lugares y me gustaría decir, ¿qué te gustaría que te pregunten en una entrevista o a qué pregunta no has llegado y siempre has querido responder? Tal vez tienes alguna pregunta. A ver, ¿qué será? Otra vez una pregunta difícil, no, mentira. Justamente lo que hablabas hace un momento en la pausa, sobre las producciones que actualmente se realizan, ¿no? Y sobre todo que la gente a veces, nuestro público, no conoce realmente el proceso que lleva a realizar una producción musical o tal vez un videoclip, que como bien dices, ahora es como copiar lo que el resto hace, ¿no? Entonces creo que justamente hablando de la pandemia, que Danielita había topado el tema, había compuesto una canción, ¿no? Que bueno, mucha gente ya la ha escuchado y le ha gustado mucho este tema, que es de Iriwa. Pero quisiera hablar no del tema final, sino de todo su proceso. Sí, sí, mucho gusto. Porque cuando se empezó cuando yo creé esta canción, justamente estaba en un momento muy crítico de la pandemia, donde la única fortaleza que uno tenía es la mamá y la risa de los pequeños que siempre estaban para animarnos, para sacarnos una sonrisa en ese momento de tragedia, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, a raíz de todo eso, pues justamente con mi hermano Inti, empezamos después de varios meses de haber compuesto la letra y como te dije, igual siempre pensando que sea una canción en quichua. Recordaba mucho los arrullos, por ejemplo, es una canción de arrullo para mi sobrina. Y recordaba así la música de Chimborazo, recordaba la música de arrullo de la costa, que siempre a mí me encantó mucho eso. Y también recordaba así melodías que había aprendido de la tradición oral, ¿no? De aquí del Ecuador. Entonces me acordaba así de unos temas y como que iba tomando ese aire, esos colores, ¿no? De la música tradicional. Entonces cuando ya compuse la letra, la música empezó a fluir y eso es lo mágico, ¿no? De la música,
que empezaron los sonidos ahí, como que siempre quise sentir en la música también el abrazo de mi mamá y la ternura de los niños. Entonces, cuando empiezo a crear la música, empiezo primero con los acordes más dulces que podría sentir. Luego tal vez pensar en la parte más triste, porque en ese momento era una parte muy triste de la vida de todos, creo yo, ¿no? Entonces, también después de todo este momento romántico de la creación, viene después como analizar lo que resultó ser, ¿no? Y como también ir pensando cómo podría fluir, como más, agrandar más ese concepto. Entonces inicialmente empieza como, claro, una canción de arrullo, después pasó a ser también un yumbo, que es algo tradicional de aquí de Ecuador, pasó a ser un danzante, porque precisamente ese aire del danzante me gusta mucho, y pasó a ser también una tonada, que lo tocan mucho en Chimborazo. A mí me gusta mucho también la música de Chimborazo, y después pasa a ser un albazo también, y vuelve nuevamente al final a tornar como un aire ya igual de arrullo. Entonces estas transiciones, no sé si mi público querido pudo notarlo en la composición y en los arreglos, que justamente en los primeros bocetos que hacíamos con mi hermano Inti en Peguche, justamente en su estudio, íbamos probando cosas y cositas, tal vez nuevos acordes. Bueno, siempre la armonía, por ejemplo, no es una armonía moderna o no sé, compleja. O sea, es la misma armonía que se usa siempre en la música tradicional. No tiene nada del otro mundo, ¿no? Entonces solamente es como ir jugando con los distintos ritmos, las formas de interpretar. Y yo recuerdo también justamente cuando grababa con Diego Estrada, que él también fue parte de esta producción, que íbamos pensando también en las formas como podría ser un canto, porque yo no quiero que sea un canto pop. Y pensaba siempre en la música tradicional. Entonces me acordaba cuando las cantoras antiguas o las mamás cantoras utilizaban muchos adornos como las apoyaturas o esos adornos bonitos, ¿no? Y cómo jugar también con eso en las melodías de la voz. Y bueno, después igual para todo este trabajo me llevó un año poder producirla, porque claro, entre el boceto y la producción final llevó prácticamente un año. Y para igual la mezcla, sí, se lo realizó con mi hermano Inti también, Diego Estrada y Jero Silvetti, de la ciudad de Quito, que también se sumó a este trabajo. Y finalmente pudimos realizar la producción audiovisual, que eso también es otro cantar, claro, ¿no? Es un proceso súper interesante, pero que conlleva mucho esfuerzo para el resultado de 4 minutos. Sí, solo quisiera agregar a esto de la producción. Pues mira, ha pasado, yo que sé, más de 5 minutos, ¿no? Y atrás de eso son horas y días, y como tú dices, un año, en 3 minutos. Entonces, justamente por eso es necesario este tipo de análisis, ya, o conversaciones. Y yo creo que el tema, que quedan todos invitados a encontrarnos, está en YouTube, ¿no es cierto? Airigua, por favor. Si están ahí con el internet y quieren disfrutar del trabajo de Linda, lleva por título Airigua esta producción. No, solo quiero decir que como es importante y se hace más interesante y se hace más profundo todos estos trabajos. Mi Dani, dime tú, si en las entrevistas que has tenido o a veces has querido compartir alguna idea o querido conversar de algo, ¿sobre qué quisieras conversar tú o qué quisieras decirnos? Sí, yo quisiera conversar sobre esa idea que hay en la sociedad del músico y de que siempre a veces se mide a la persona, el éxito de la persona por las cosas materiales que uno tiene, y ese muchas veces son los límites que encuentran las personas para no seguir su camino que les llama desde el corazón, que es la música. He escuchado a mucha gente decir: yo soy un músico frustrado, yo quería ser músico y no pude, mis padres no me dejaron, y tantas cosas.
Y quisiera más llevar ese mensaje de ser para tener, y no tener específicamente cosas materiales en sí, sino poder tener una vida libre, una vida en que nos sintamos nosotros mismos, porque me he dado cuenta que ahora es muy difícil en esta sociedad encontrar verdadero amor hacia nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos buscando afuera y en cosas materiales lo que necesitaríamos buscar dentro de nosotros. Entonces, a todas esas personas que quieren seguir su música, que quieren ser artistas, que tengan confianza en sí mismos y confianza en la vida, que si de verdad siguen sus pasos con firmeza, van a tener mucho éxito, y no que se puedan medir tan solo en materia, sino un éxito más profundo que les va a llenar en su vida. Sí, me gusta ese pensamiento, pero todos dirán, se van a decir, bueno, pero ¿a dónde vamos si queremos encontrarnos tal vez con el arte, no? Tú estás manejando un espacio. Sí, justo, Francisquita, te hablabas del espacio de Taquiri. Sí. Yo trabajo en Taquiri, doy clases de lenguaje musical y flauta dulce a los niños más pequeñitos desde los 3 años de edad. También tengo mi escuela de flauta traversa, donde tengo mis alumnos particulares. Y también me estoy adentrando un poco ya en el mundo de la composición, porque también quiero dejar mi mensaje propio, no solo interpretar un mensaje de alguien más. Y esto me interesa mucho el mundo de la musicalización, de musicalizar videos. Ah, está bonito, todos los que nos siguen, es un montón de gente que sigue APAC TV, entonces nunca se sabe si tienen necesidad de una voz como la de Linda, o de la producción de Danielita, o la enseñanza, quieren tal vez un guía o una referencia sobre lo que es la música, cómo te llena o en qué te puede ayudar pedagógicamente, y no creo que hay límites de edad, ¿no es cierto?, en este tipo de aprendizajes. Eso quería también preguntarles a las dos, ¿no? ¿Crees que hay un límite como para uno aprender o a llegar, como tú dices, hay músicos o personas frustradas? Yo me he topado con arquitectos, con doctores, ¿no?, que vienen a dejar sus hijos, dice, lo que yo no pude, quiero que mi hijo, dice. ¿Crees que hay límites para aprender? No, justamente estaba viendo el otro día un video acerca del cerebro y cómo funciona el cerebro con la música, y la verdad es que los adultos tenemos casi la misma plasticidad que un niño. Un niño obviamente recoge todo a su entorno como una esponja. Para el adulto es un poco menos receptivo en comparación del niño, pero el cerebro se puede desarrollar y se desarrolla igualmente que un niño. Tal vez demora más tiempo en tener ese desarrollo, pero no depende de que, por ejemplo, a cierta edad no se pueda dar ese desarrollo. Sí. Como para finalizar, gracias amigos por seguirnos, estamos en APAC TV, ya vamos poco a poco cerrando el programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por sus mensajes, gracias por seguirnos, y yo quisiera, como última pregunta ya para ir cerrando el programa, Linda, ¿el arte crees que es importante para nosotros, para nuestra existencia como seres humanos? Es demasiado importante. Bueno, para mí es una forma de vivir, ¿no?, con el arte, es mi vida entera el arte. Pienso que igual a través del arte nosotros podemos cambiar una sociedad, podemos cambiar la vida de una persona, de un niño, de un adolescente que está en situaciones tal vez conflictivas o pésimas, ¿no? Entonces igual con esto de la educación también yo me he topado con niños, como estoy trabajando con niños, me he topado con niños que están en situaciones muy vulnerables, muy tristes, ¿no? Y uno como docente también como reaccionar ante todo eso. Y bueno, a través de este trabajo con el arte, con la música, se ha podido lograr un cambio en esos pequeños mundos, ¿no? Y si en realidad tomáramos en serio el arte, la música, la danza, todo este mundo maravilloso, creo que nuestro mundo sería más sensibles, más tolerantes, más humanos, más humildes. Sí. ¿Tú, Dani, qué piensas? ¿Crees que el arte es parte importante de nuestra existencia como seres humanos? Sí, pienso que sí, porque nos lleva a la crítica, nos lleva a la investigación, nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar.
y también podemos ver a lo largo de la historia cómo tiene un poder grandísimo para mover masas y se ha utilizado de muchas maneras la música. Muchas veces también grandes gobernantes han tenido miedo de ese poder que tiene la música porque es tan subjetiva y llega tan hacia nosotros, tan hacia el fondo de nosotros, que nos mueve completamente. Y para mí también, como dijo Linda, el arte en mí es toda mi vida, es todo lo que me mueve, también mi familia, y pienso que con el arte se puede llegar a tener pensamientos súper profundos, y no solo pensamientos, sino sentimientos también profundos, no solo para nosotros, sino para compartir también con los demás. Hermoso, gracias. Tenemos mensajes, mira, que no nos dejan ir. Chicos, Azucena Perugachi, Linda Pichamba Lema, a donde vaya va dejando huellas. Ya leímos ese mensaje, muchas gracias Azucena Perugachi. María Augusta Rengifo dice: gracias mijita por tan buena participación. Gracias doña María por seguirnos. Fernando Revelo, saludos desde el centro de Quito, muchos éxitos a todos. Muchas gracias María del Carmen, gracias por compartir estas transmisiones en directo y muy linda entrevista. Saludos para ustedes y para todos, muchas gracias. Bueno, estimados seguidores de APAC TV, yo muy feliz, muy lleno nuevamente con estos invitados que tenemos, con estos artistas que tenemos, y no olvidarles de invitar a seguirnos. Vamos a tener muchos otros artistas. Les invito para el próximo miércoles. Tenemos a Alex Alvear, estará con nosotros. Entonces será muy interesante la conversación en Facebook Live, y en APAC TV estaremos escribiendo sobre lo que vamos a conversar. Yo esta tarde, lluviosa pero hermosa y cálida, quiero agradecerte mucho, Linda. Gracias por tu paciencia. Somos nuevos, yo soy nuevo en esto, pero estoy muy agradecido de poder desarrollar estos pensamientos, estos sentimientos que tenemos. Gracias a los seguidores también por su paciencia. Gracias por estarlo siguiendo, porque eso hace entender que hay gente que también está interesada en estos temas y no nos sentimos tan solos como siempre, ahí metidos ahí con nuestros instrumentos. Nos hace sentir seguros de lo que hacemos. Gracias por apoyar al arte, a todos los que están atentos a esta transmisión. Mi Dani querida, Dios le pague, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y tu forma de ser. Estoy muy agradecido y muy feliz también de conocerte, y espero algún momento podamos compartir escenario y podamos hacer música, que es lo que más nos gusta a nosotros los artistas. Con ustedes, mis queridos amigos, un abrazo grande, les agradezco mucho y que todo nos vaya bien. Una bonita tarde. Gracias a todos. Mama pas kusiar kami wawitai